buenas y bienvenidos a el podcast de Ahora Évora, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo compatibiliza esto de la existencia del mal y la existencia de Dios. Muchos cristianos se encuentran muchas veces en discusiones donde la existencia del mal es para muchos incluso el talón de Aquiles. Han llegado a decir algunos filósofos, el talón de Aquiles de los cristianos. ¿Cómo explicar la existencia de Dios en medio de la existencia del mal? Así que en esta ocasión he invitado a un amigo llamado Gabriel Solís. Él se ha dispuesto para poder estar conmigo en este podcast y ayudarme a contestar algunas preguntas con el fin de equipar y capacitar a algunos hermanos que puedan ver este podcast en cuanto a evangelizar, proclamar su fe, compartir su fe con otros y poder tener argumentos sólidos, argumentos muy válidos para explicar la existencia del mal en medio de la existencia de Dios. Así que nada, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta ocasión, por disponer este tiempo para grabar este material audiovisual, y bienvenido al podcast de Ahora Évora. Muchas gracias, hermano, gracias a ti por la invitación, y para mí es un privilegio tanto estar aquí en tu podcast, un honor que me hayas invitado, y también un privilegio poder servirle al Señor en estos espacios tan productivos, tan edificantes para el cuerpo de Cristo, que van a ayudar a la iglesia a poder dar respuestas a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ellos, tal cual como demanda Primera de Pedro 3:15. Así que quiero mandar un saludo no solo a ti, sino a toda tu congregación, a todo tu equipo de trabajo. Saludos también a mi congregación, a mis pastores, que seguramente por allí me estarán escuchando. Perfecto, genial. Pues vamos a pasar con la primera pregunta, y es ni más ni menos que ¿por qué existe el mal? Aquí he he añadido unas subpreguntas, pero que todas emanan de la misma. ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay hambre? Pero todas emanan de la misma pregunta: ¿por qué existe el mal? Bueno, fíjate, hermano, aunque emanan de la misma pregunta, sí pudiésemos de repente dar unas respuestas diferentes al tema del mal, al tema del hambre, perdón, al tema de desastres naturales, todas estas cosas, porque yo creo que lo primero, vamos a ir por parte, vamos a tratar de desentrañar todo, de darle al público un buen contenido. Entonces, voy a atacar primero, abordar lo que dijiste incluso en tu introducción, que comentabas que este tema del problema del mal era como el talón de Aquiles de los cristianos, ¿no? Sí. Y fíjate, podemos decir que sí, y no solo eso, sino que es uno de los mejores argumentos que pueden presentar los ateos. El tema del problema del mal. El mal demuestra la inexistencia de Dios, van a decir ellos. Pero es uno de los mejores argumentos, no solo por el tema de que sea un buen argumento a nivel intelectual, sino que es un argumento con demasiada carga emocional. Entonces, como es tan emocional, apela a las emociones de las personas, valga la redundancia, y las personas se pueden dejar influenciar por toda la carga emocional que tiene este argumento y puede llegar a ser convincente. Entonces es muy importante, y es una exhortación que yo hago a la audiencia también que está escuchando este podcast, tenemos que dejar un poco, ahorita vamos a hablar de temas no tanto emocionales, sino más de carga intelectual y argumentativa. Entonces tenemos que dejar ese emocionalismo de lado para tratar de evaluar críticamente los argumentos que vamos a presentar. Ahora, abordando el tema de que me preguntaste ¿por qué existe el mal? Pues bien, muchas personas acá pueden argumentar que bueno, el mal existe porque Dios lo ha creado. Dios ha creado el mal. Incluso te van a abordar pasajes bíblicos donde se dice que Dios ha creado el mal. Supuestamente se dice eso. Por ejemplo, el más común de ellos es Isaías 45:7, que dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal, yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces mal, algunas traducciones lo pueden traducir como calamidad, como desgracia,
También Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Entonces estos versículos parecen decirnos que Dios es el autor del mal, pero esto es absolutamente falso. Cuando uno lee todo el contexto bíblico, cuando uno lee todo lo que nos provee la palabra de Dios, vamos a ver que estos textos evidentemente se refieren a que Dios no es ajeno al mal y que si bien no lo crea, permite que haya mal. Sí permite el mal, y eso lo vamos a abordar después. Pero no podemos decir que Dios crea algo como el mal porque el mal en sí no tiene una existencia ontológica. O sea, no podemos decir que el mal sea algo que exista de manera ontológica porque es como si hablamos del frío y el calor. Lo que nosotros podemos estudiar a nivel científico es el calor, la termodinámica, por ejemplo. Puede estudiar, vamos a ver que existe el calor. Entonces, ¿cuándo algo es frío? No existe como tal el frío, sino que el frío va a existir en tanto aquello caliente va perdiendo calor. La ausencia de calor es lo que es el frío, al igual que la luz y la oscuridad. La oscuridad no tiene una existencia ontológica, lo que tiene la existencia ontológica es la luz. Va a haber oscuridad en tanto haya menor grado de luz. Y lo mismo va a pasar con el mal, ¿sí? Lo que existe, lo que puede emanar de Dios, vamos a hablar de ciertas características de Dios y es que es omnibenevolente. Dios es bueno, Dios es amor. Y lo que Él va a participar a su creación de su ser es la bondad. Es esa omnibenevolencia. Y va a haber mal en la medida en que haya una menor gradación de ese bien. Podemos decir que el mal simplemente es la ausencia de ese bien. Entonces, ¿por qué existe el mal? Precisamente porque hay ausencia de bien. ¿Y dónde hay ausencia de bien? Hay ausencia de bien en el corazón humano. Es a causa del ser humano que existe el mal, a causa de nuestras decisiones. Nosotros podemos obrar más bien o menos bien, por así decirlo, y mientras obremos más alejados de lo que es el estándar moral de Dios, vamos a estar obrando mal. Pero no es algo que haya creado Dios, sino que el ser humano, en cuanto a sus decisiones, es el que va a dar paso a que exista el mal. De acuerdo. Ok, esa sería la respuesta un poco definitiva del por qué existe el mal. Que realmente el mal existe porque en nuestros corazones, en el corazón de la humanidad, hay una ausencia de Dios, que es del cual emana la bondad, el amor, la misericordia, la paz, ¿no? Sin embargo, hemos elegido otras cosas como la codicia, la avaricia, el odio, etc. Muy bien, pues hasta aquí la primera pregunta, y la siguiente pregunta la vamos a contestar en breve, después de una pequeña pausa. Así que muchas gracias.